Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda Martín del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Hoy es 4 de junio del año 2020. 5 de junio, viernes 5. Nuestra iglesia celebra hoy a San Bonifacio, un monje inglés que recibió el Papa Gregorio II el episcopado el nombre de Bonifacio, porque su nombre era Winfrido. Entonces el Papa lo llama Bonifacio y lo envió para anunciar la fe cristiana en Alemania. Entonces allí pues recordemos que no había mucho, no había mucho el cristianismo. Entonces él sin embargo pues se dedicó por completo a predicar en Alemania la fe cristiana, y por esa misma razón pues fue asesinado, fue un mártir más de la iglesia, fue asesinado por unos paganos porque pues consideraban que no tenía por qué llegar allá a, a propiciar ciertas costumbres o ciertas ideas que no les parecían. Entonces, ese es el santo uno de los santos que hoy celebra nuestra Santa Iglesia Católica, obispo y mártir, San Bonifacio. Bueno, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos regala el texto de San Marcos, capítulo 12, del 35 al 37. Nos dice: en aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vemos cómo hoy el Señor también nos habla de los escribas, cómo el Señor Jesús menciona nuevamente a los escribas. Recordemos que los escribas pues eran de ese grupo de personas influyentes en su época, porque eran aquellos los que se encargaban de escribir las escrituras, de manejar, y se suponía que tenían el conocimiento de la escritura, precisamente. Pero vea que el Señor le hace una pregunta a quienes lo escuchaban, ¿no? ¿Cómo dicen los escribas cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? ¿Cierto? Entonces, démonos cuenta que la escritura, la sagrada escritura, la Biblia, no es simplemente un libro para leer e interpretar a nuestro antojo. He ahí que muchas personas, hoy en día hay tantas sectas, tantos grupos que creen tener la razón y que creen ser los conocedores y sabios de la escritura, o cualquier persona que se siente inspirado por el Espíritu Santo ya empieza a propagar y a promulgar de cierta manera la escritura. Entonces, aquí el Señor nos hace ese llamado, porque si los escribas, que eran de los que más conocían de la misma escritura, estaban equivocados, porque creían perdón, no creían que Jesús era el Mesías, porque para ellos el Mesías tenía que ser hijo realmente de la descendencia de David. O sea, claro que el Señor es descendiente de David, pero no hijo de su descendencia. Entonces, por eso los escribas no creían que él era el Mesías. Ellos esperaban al propio Mesías, que tenía que ser hijo realmente de la descendencia. Pero si aquí el mismo Señor dice que David, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el Señor dijo a mi Señor,
¿cierto? Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces, miremos, hermanos, cómo nosotros, para poder entender, para poder interpretar la Sagrada Escritura, tenemos que pedir precisamente al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento, que nos dé esa sabiduría para poder entender y comprender ese mensaje que el Señor nos quiere regalar en cada uno de los textos de la Escritura que nosotros vayamos a leer. Si miramos, por ejemplo, muchos sacerdotes hoy, digamos, yo empiezo a reflexionar el mensaje o a escuchar el mensaje de algunos de los sacerdotes. Si miramos, no todos los sacerdotes expresan la misma interpretación de un texto. ¿Sí ve? Cada uno, inspirado por el Espíritu Santo, pues va dando a conocer ese pequeño mensaje o ese mensaje que nos quiere regalar el Señor en la Escritura. Entonces, por eso es importante que nosotros, para poder entender, para poder comprender lo que la Escritura nos dice, debemos siempre pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé ese discernimiento, porque es que a veces yo quiero interpretar es a mi manera, o sea, a lo que me convenga a mí, mas no a lo que realmente el Señor quiere darme a entender y expresar en su palabra. Entonces, ojo, mis hermanos, no todo, porque mismo el Señor dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, llegará al reino de los cielos. Entonces, no todo aquel que empieza a predicar y que empieza a hablar en nombre del Señor es quien tiene la palabra, es quien tiene la razón. Entonces, esa es la invitación que hoy nos hace el Señor, para que cada vez que nosotros queramos entender y queramos conocer de la Escritura, siempre pidamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que Él nos dé ese entendimiento de poder saber ese mensaje que nos trae en su palabra. Entonces, ojo, porque por eso hay tanta diversidad hoy en día de cultos y de criterios, y cada quien quiere hacer y quiere interpretar a su manera. No, porque nuestra Santa Iglesia Católica ha estudiado ya durante todos estos 2 milenios las Escrituras, y precisamente inspiradas por el Espíritu Santo. No es simplemente que ya entonces alguien sí, tomó la decisión de empezar a predicar. No, miremos que nuestros sacerdotes duran 7 años o más preparándose para poder conocer qué es lo que realmente el Señor habla y dice en la Escritura. No es de un momento a otro, ya con simplemente unos meses o algo de ponerme a leer o que alguien me diga y ya, entonces soy el chacho, ¿no? Nosotros pues buscamos también entender y comprender esos mensajes que el Señor nos regala en su palabra, ¿sí? Siempre pedimos la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el quien nos guíe. No es que tomamos la decisión y ya. Entonces, ojo, mis hermanos, siempre debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe. O dado el caso, pues si no entendemos, si no comprendemos, pues buscar tal vez a un sacerdote que nos oriente, que nos diga qué quiere decir esa palabra o cuál es el mensaje. Recordemos que el Señor siempre hablaba en parábolas, y si nosotros miramos cualquier texto de la Escritura, a veces son situaciones que uno no interpreta o no entiende, ¿sí? Entonces hay que pedir siempre al Espíritu Santo que nos guíe para poder entender y comprender esos mensajes y esa palabra que el Señor nos quiere regalar. Esa es la invitación que nos hace hoy el Señor, mis hermanos, para que podamos ser siempre partícipes de su palabra, pero bajo la luz del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos quienes comparten, quienes escuchan estos 5 minutos. Que el Señor los bendiga, que les multiplique esa sabiduría y les regale siempre ese entendimiento para que sean multiplicadores de su evangelio, de su palabra. Que el Señor les bendiga y que su santo ángel de la guarda les acompañe hoy y siempre. Terminamos este momento diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, y no olvidemos que siempre debemos participar de la oración, y nuestro grupo de oración les invita
para que día a día nos siga por el Facebook Live a las 3 de la tarde, la hora de la Divina Misericordia, a las 8 de la noche el Santo Rosario, a las 9 de la noche la consagración y en la mañana los 5 minutos la Sagrada Eucaristía. Bendiciones para todos, feliz día, muchas gracias.